Bien chicos, este es nuestro segundo tutorial para hacer un repaso de los conocimientos que queremos tener claros para continuar avanzando. Quedamos hablando del proceso interactivo, las instrucciones. Estábamos hablando de las declaraciones de variables, en las que dijimos que todas las variables y constantes deben declararse. Pues vamos a agregarle a eso declaraciones múltiples en línea. En el caso que tengamos que declarar más de una variable del mismo tipo, por ejemplo, si tenemos tres variables que son tipo string, para no decir variable 1 tipo string, variable 2 tipo string, variable 3 tipo string, ¿ok? Se pueden declarar todas en la misma línea, separando cada una con una coma e indicando junto a cada variable el tipo de dato que va a tener. Si especificamos el tipo de dato al final de la lista de variables, todas tendrán el mismo tipo de dato. Por ejemplo, dim nombre as string, cantidad as integer, dim importe totalizado as integer. ¿Okay? La única diferencia que tenemos aquí es que, por ejemplo, la variable importe y totalizado, las dos son de tipo entero, por lo que no es necesario decir que importe es entero, luego que totalizado es entero, las dos son del tipo entero. Eso es todo lo que es una declaración múltiple en línea. Declaración de constantes, decía que todas las variables constantes deben ser declaradas. Pues para declarar una constante, al igual que las variables deben declararse, pues en lugar de usar dim se utiliza const y se le asigna de una vez el valor que va a tener esa variable. Ok, por ejemplo, la constante p, decimos que es de tipo single y asignamos de una vez el valor. La constante color, asignamos que va a ser azul. Recordemos que no se puede asignar a una constante otro valor después de su creación, porque las constantes tienen el mismo valor de inicio a fin de nuestro programa. Eso es algo que había quedado pendiente. Vamos a algo nuevo, hacer un repaso aquí, algo que se utiliza muchísimo en computación, que son las estructuras. Vamos a ver las estructuras selectivas o de decisión. Pues las estructuras de selección o decisión permiten ejecutar un bloque de código entre varios disponibles según el resultado de la evaluación de una expresión situada en la cabecera de la estructura. Una estructura selectiva no es más que aquella que nos permita escoger. Por ejemplo, si queremos dos opciones, opción A, opción B, pues es una escogencia, pues tenemos acciones que tomar si se escoge la opción A, acciones que tomar si se escoge la opción B. Entonces ahí tenemos una condición. Si tomo la A, si tomo la B. ¿Okay? Pues la instrucción es una decisión, selección o pregunta. Pues en un código de fuente, pensándolo, pues diríamos que si se cumple tal condición, entonces yo haré esto y esto. Si no se cumple esa, pues sería otra. Entonces tal y cual las opciones. En Visual Basic, eso es si o esa condición se dice if, luego se indica la condición, se utiliza la palabra then, se dan las instrucciones, luego si no es esa, es si else. Por el lado del else tenemos otras instrucciones y cerramos una estructura. A saber, todas las estructuras tienen un encabezado y un cierre, ¿ok? Las estructuras selectivas comienzan con un if y deben cerrar con un end if. Un ejemplo que tenemos aquí, pues si alguien es mayor de edad, entonces diríamos if edad es mayor o igual a 18, entonces escribiremos en este caso la instrucción que vamos a dar es console_write_line, es usted mayor de edad en if, recordando que como está entre comillas va a aparecer tal cual en la pantalla, es usted mayor de edad. Hay otro tipo de estructura selectiva que es el selector múltiple o el select case en Visual Basic, que se utiliza para trabajar con muchas variables a la vez. Por ejemplo, si trabajamos con el día de la semana, para no utilizar tantos if en if, en vez de que sería si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves y así sucesivamente. A saber, en un if el último queda por defecto, es decir que si no es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, automáticamente es domingo, ¿ok? La última opción no es necesaria preguntarla. Entonces en ese caso se utiliza el select case. En el select case, vamos a verlo aquí con el ejemplo, el select case
pues se coloca la variable con la que vamos a trabajar. En este caso estamos trabajando con el día de la semana, pues día. Esto sería algo así como que en el caso que día sea, caso 1, lunes, nuestra instrucción sería decir el día es lunes. Caso que sea 2, entonces el día es martes y así sucesivamente. En este caso la variable día es una variable de tipo integer y 1 significa que es lunes, 2 significa que es martes, 3 significaría miércoles y así sucesivamente. ¿Ok? En los casos de que una variable se trabaje con una numerología o alguna simbología, el único que debe conocer esa simbología es el operador, ¿ok? El programador, en este caso ustedes. Si el día es número, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el operador es el que debe saber que 1 va a ser lunes, 2 va a ser martes. Es decir que en este caso aquí no vamos a ver como tal lunes, martes, miércoles, a menos que la variable sea declarado del tipo string, y entonces aquí debería aparecer lunes entre comillas. ¿Ok? Si me hacen alguna pregunta con respecto a determine cuántas personas vinieron el día lunes, por decir algo, uno pregunta si el día es igual a 1, porque la variable está tratando con valores numéricos, más nunca pregunta si es lunes. El único que sabe que 1 significa lunes es el operador. ¿Ok? Continuando con las estructuras selectivas o de decisión, pues hay decisión simple en una sola línea, esto ocurre cuando hay dos opciones posibles. En el caso que solo haya que ejecutar una instrucción sencilla cuando se cumple la expresión de la estructura, podemos omitir la palabra clave en if. Es decir, no es necesario colocar el cierre, porque al terminar la línea, él interpreta que se cerró la estructura. ¿Okay? En este caso, como está en la misma línea, tendremos el ejemplo de si el valor es mayor o igual a 10, entonces el resultado aprobado, else, es decir, lo contrario, es reprobado. Y ya interpreta que la línea siguiente está cerrado el if. Es una estructura en una sola línea. El else debe estar en la misma línea. ¿Ok? Cuando hay más de una decisión, por lo general es que una condición tiene dentro otra condición. ¿Ok? En el caso de que haya más decisiones que ejecutar, es necesario utilizar if y su correspondiente else y en if, según aplique. Por ejemplo, si el valor es mayor a 9.5, entonces la instrucción es resultado aprobado. Si no, eso quiere decir que tiene 9.5 o menos. ¿Ok? En ese caso, pues nosotros diríamos que hay opciones. Hay una opción en la que puede estar reprobado y una opción en la que puede estar aprobado. En este caso, por ejemplo, hay un rango entre 9.3 y 9.5. Digamos que el profesor diría allí para ver qué soluciona, si lo pasa o no lo pasa. Pues yo cuando daba clase veía la asistencia, para mí era muy importante la asistencia para tomar esa clase de decisiones. Pues entonces yo decía, bueno, si él no tiene 9.5, es decir, no está aprobado, pero de una vez no digo que está reprobado, sino que bueno, si le está entre 9.3 y 9.5, entonces si él había venido a todas las asistencias, entonces estaba aprobado, y si no, está reprobado. Eso era una cosa que yo utilizaba. ¿Ok? Deben ver muy bien allí, porque para el reprobado decir la asistencia no era verdadera, no está incluido aquí. Eso no es usted de tarea. Y porque no aparece mayor o igual a 9.5, ni aquí mayor o igual a 9.5, es decir, ¿qué sucede si tiene 9.5 como tal? Entonces, hoy de tarea, esto es un repaso de lo que se ha visto para podernos poner al día con nuevo material de segundo parcial. Continuando, vamos a hacer un programa sencillito para refrescar la memoria y para comprender lo que hemos visto hasta ahora. Un primer programa que yo suele hacer, y muy sencillo. Dado el valor de un ángulo expresado en radianes, desarrollo un programa que determina e imprime el valor de dicho ángulo en grados, sabiendo que 180 grados es pi radianes.
Diga además si el resultado es mayor a 180 o no. Haciendo un análisis de problema rápidamente que tengo, es decir, los datos, un ángulo en radianes, la variable la vamos a llamar ángulo rad que quiero, ese ángulo pero en grados, y saber si es mayor a 180, pues la variable de salida, que es lo que quiero, la voy a llamar variable ángulo grad. ¿Cómo lo logro? Pues sin pensar en el computador, sé que lo tengo que transformar. ¿Cómo transformo un ángulo en radianes a grados? Pues según lo que me acaban de decir allí, 180 grados es pi radianes, por lo tanto multiplico por 180 y divido entre pi radianes. Y ahí lo tengo en grados. Y para saber si es mayor o no es mayor, pues necesito allí una estructura selectiva. Pues si es mayor a 180, entonces yo digo que si es mayor a 180. Si no, pues no lo es. ¿Ok? Todas las variables que vamos a utilizar se deben declarar. Pues entonces tenemos luego el módulo submain, la declaración de las variables. Tenemos variables de entrada, lo que tengo, los datos, ángulo en radianes, tipo single. Salida, lo que me están preguntando, ángulo en grados, tipo single. Recuerden que para hacer la transformación, pues yo tendré que preguntarle al usuario, oye, ¿cuál es el ángulo en radianes? Recordamos el proceso interactivo, pregunto. Como yo quiero saber el ángulo en radianes, pues lo pregunto. Console right line para que me aparezca en pantalla escrito introduzca su ángulo en radianes, en comillas, para que así tal cual se muestre en la pantalla, pues el usuario sabe que tiene que introducir un ángulo en radianes. Entonces en la variable ángulo en radianes se va a almacenar lo que sea que escriba el usuario, es decir, la computadora va a leer, luego se realiza el cálculo, pues sabemos que lo que hay que hacer con este ángulo en radianes es transformarlo a grados. El ángulo en grados se le va a asignar el ángulo que tiene en radianes multiplicado por 180 dividido entre match.pi. Fíjense que es entre pi, ¿ok? Pero, para no decir 3.14, hay una función que deben leer en el aula, las funciones que hay. Las funciones matemáticas, la constante pi, pues la función asignada es match.pi, ¿ok? Y pues ya tengo el ángulo en grados, que es lo que me están preguntando, pero también me están preguntando si es mayor a 180 grados o no. Entonces es una condición. Si el ángulo en grados que ya convertí es mayor a 180, entonces yo imprimo que el resultado de la transformación es este ángulo que me están preguntando. Y además imprimo y es mayor a 180. ¿Ok? Fíjense, recuerden que va a aparecer esta información tal cual, porque está entre comillas. Y aquí va a aparecer el resultado de la conversión. ¿Ok? Es decir, el valor, porque es una variable, y se separan con el símbolo de concatenación. Si no, fíjense que no es necesario preguntar si no es mayor a 180 grados. Es obvio que es menor a 180 grados. Y pues imprimiríamos lo mismo, pero diciendo que no es mayor a 180 grados. Recordando que una estructura if debe cerrarse con en if. Y aquí me aparece antes del el console.readKey, que deben haberles dicho en clase, que es simplemente para poder observar las impresiones que se realizan, es decir, que no se cierre la pantallita negra de la ejecución por pantalla cuando se está ejecutando. ¿Ok? Continuando con las estructuras, pues tenemos las estructuras repetitivas. Estas estructuras, a diferencia de las selectivas, no permiten escoger entre dos o más opciones, sino que permiten repetir varias instrucciones una y otra vez, muchas veces. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que tenemos que leer muchas veces, para no decir lee muchas veces, pues decimos lee una sola vez y repítelo tantas veces como querramos. ¿Ok? Estas estructuras, también denominadas bucles, ejecutan un bloque de código de forma repetitiva mientras se cumple una condición asociada a la estructura. Es decir, que involucran una condición, al igual que las estructuras selectivas. Recuerden que las estructuras selectivas era si tal condición se cumplía, entonces yo veía qué hacía. Si no se cumplía, bueno, otra instrucción. En este caso igual tiene que cumplirse una condición. A cada una de las ocasiones que se ejecuta el código contenido en esta estructura se le denomina iteración. Es decir, cada una de las vueltas que repite esa estructura, ese bucle, ese ciclo, es una iteración. ¿Ok? Y tenemos varias estructuras repetitivas. Las más utilizadas
son estas tres. Tenemos una instrucción ciclo repetitiva con condición al inicio, es decir, que en la entrada me pedían la condición, que es el while, o en pseudocódigo sería el mientras, es decir, mientras se cumpla tal condición, hacer, y bueno, la serie de instrucciones que queramos que repita muchas veces, fin mientras. Recuerden que todas las estructuras tienen un inicio y un final. En Visual Basic pues sería while, condición, es decir, mientras se cumple esa condición, todas las instrucciones en while. Por ejemplo, si usted quiere comprar, imagine que tiene una cantidad de dinero, pues usted puede comprar mientras tenga dinero, ¿okay? Mientras tenga dinero usted compra, y eso se va a repetir mientras se cumpla esa condición. En el momento que usted ya no tenga dinero, pues no puede comprar, ¿ok? Hay otro ciclo que se hace exactamente lo mismo que el mientras o el while, pues, que es el do, que es el ciclo repetir, que el ciclo repetitivo con la condición al final, ¿ok? Ejecuta exactamente lo mismo, hace la misma, pero la pregunta es al final. Recuerden que en el caso del dinero era mientras tenga dinero, pues yo voy. Y entonces él va a repetir, en este caso va a repetir instrucciones, igual que el while, pero con la instrucción al final. El while y el do son contrarios, es decir, mientras haya plata te va a repetir. ¿Qué sería lo contrario de ella? Pues hasta que se me acabe la plata, ¿ok? Entonces el do loops until, que la condición va al final, sería haga, compra, hasta que se le acabe la plata, ¿ok? Entonces ellos son contrarios uno del otro. Tenemos un ciclo de repetición automática, es decir, cuando yo conozco cuántas veces se va a repetir y que estoy segura de que se va a repetir esa cantidad de veces, pues es el ciclo for, en el cual se utiliza una variable que comienza en un valor inicial hasta un valor final y va a ser una serie de variables, ¿ok? Se indica cuando no va de uno en uno, es decir, cuando no se va a repetir, por ejemplo, 5 veces, si se repita una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, se indica de cuánto quiero que vaya, indicando la palabra step y el valor que quiero que se incremente. Eso se utiliza mucho cuando quiero que sea un ciclo regresivo. Por ejemplo, quiero que comience en 5 y termine en 1. Entonces, pues yo aquí diría, comience en 5, termine en 1, step menos 1, ¿ok? Para indicar que va en regreso. O que quiero que vaya de 1 hasta 10, pero vaya de 2 en 2, entonces sería step 2. ¿Ok? Cuando no quiero que vaya de 1 en 1, pues no es necesario colocarle step. Aquí tenemos un ejemplo. Pues, recordemos que después de módulo 1 viene la declaración de variables. Pues aquí tenemos variables, tenemos una variable llamada valor que es tipo entero, una variable llamada palabra que es tipo string, un contador que es integer, unas pruebas que son integer, y pues aquí estamos enviando un mensaje que dice probando el while en while. Pues inicializamos valor en 100 y pues utilizamos aquí la estructura repetitiva, dice mientras el valor sea distinto a 200. Como el valor comenzó inicializado en 100, pues entra, mientras el valor sea distinto a 200. Entra porque el valor no es 200. Y entonces él va a introducir un número, y se va a introducir ese número, se va a introducir ese número, se va a introducir ese número, se va a introducir ese número. El computador va a preguntar y el usuario va a introducir un número y se va a repetir mientras ese número no sea 200, ¿ok? Lo cual quiere decir que cuando el usuario introduzca 200, él se va a salir de ese ciclo, es decir, va a repetir esas condiciones mientras se cumpla esta condición. En el momento que deje de cumplirse, él se sale. Esto más o menos sería como una rifa. Cuando hacen una rifa, comienzan dime un número, hasta que dicen ese número. O mientras no lo digan, yo sigo preguntando. ¿Ok? Entonces en este caso el número ganador sería 200. Probando el repeat, que sería el do loop until, pues sería en este caso do, va a introducir un número, hasta que en este caso que indicamos aquí, do, repetimos, preguntamos el número, loop until, la condición es que me digan el número que quiero que sea 200. Fíjense que son contrarios. Uno es
Mientras no me lo digan, el otro es hasta que me lo digan. Porque mientras no me lo digan, yo sigo preguntando. Y hasta que me lo digan, yo pregunto, ¿ok? Entonces uno contrario con el otro, mientras no sea 200, hasta que sea 200. Uno pregunta al principio, el otro pregunta al final. Y hay otras formas de la estructura do loop. Se la pueden buscar en el aula virtual. Pues hay un do while loop en la que la expresión también está al inicio. La diferencia entre usar while o el until reside en que empleando while el código de bucle se ejecuta mientras la expresión devuelva verdadero. En el caso de until se ejecutará mientras que la expresión devuelva falso. Por ejemplo, le digo valor 100, entonces tenemos do while valor sea distinto de 200, es decir que esto se va a repetir mientras sea verdadero. Distinto 200, sí, se repite. Distinto 200, sí, se repite. Distinto 200, sí, se repite. ¿Ok? ¿Cuándo se va a dejar de repetir? Pues cuando sea falso. En el caso del do until, pues él va a preguntar, ¿el valor que introdujo es 200? No. Es decir, que es falso. Entonces se va a repetir. ¿El valor que introdujo es 200? No. Se va a repetir, se va a repetir. Así que se va a seguir repitiendo mientras la respuesta sea falso. Cuando pregunte el valor que introdujo es 200, cuando sea así, es decir, si ya di el número 200, es decir, que ya gané la rifa, no tiene por qué repetirse más, se va a salir. ¿Ok? Recuerden que uno es contrario al otro. También hay otra forma que es la do loop while until con la expresión al final. La diferencia en este caso consiste en que el contenido de la estructura se ejecuta al menos una vez. En este caso lo que quiere decir es que como él pregunta al final, la primera corrida pues siempre la va a realizar, porque cuando él empieza la vuelta no enseguida pregunta el número. Como no me preguntan si es mayor, no es mayor o lo que sea, cualquier número que tomen él lo va a tomar, y luego pregunta si era distinto a 200, se va a salir. ¿Ok? Esa es la diferencia cuando la condición sea al final. Cuando la condición sea al final, él toma el primer número porque no está preguntando si se cumple o no se cumple la condición hasta el final. Bueno, si ya se cumplió, pues se saldría del ciclo. Si no, pues continuaría. Las estructuras cíclicas son las favoritas de los estudiantes de computación 1. No sé por qué cada vez que están resolviendo un problema enseguida empiezan el ciclo. Lo importante por utilizar el ciclo es saber cuándo se va a utilizar el ciclo. Para usar un ciclo es cuando yo necesito repetir una serie de instrucciones más de una vez. Y en este caso, pues es muy importante que sepa diferenciar el ciclo, ya que estamos haciendo un repaso para poder verlo del segundo parcial y se van a utilizar más de un ciclo, porque vamos a ver lista de listas, ¿ok? Así que los ciclos debemos tenerlo muy claros. Este tutorial lo vamos a dar aquí, bastante corto. En el próximo tutorial vamos a ver estadísticas, promedio, porcentaje, máximos, mínimos, contadores, acumuladores, banderas, centinelas, y finalizaremos haciendo un ejercicio para entrar en materia del segundo parcial. Recuerden que estoy a la orden, cualquier duda que se les presente, y espero que estos tutoriales sean compartidos con sus compañeros y les sirvan de mucha utilidad. Estamos en contacto.